En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados? O decirle: levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Sabemos que Dios es misericordia, lo hemos escuchado y lo hemos recibido constantemente la misericordia, el perdón de nuestros pecados. Esto para nosotros es una gran respuesta de amor, pero también una gran responsabilidad, porque cada uno de nosotros que somos hijos adoptivos de Dios, también estamos llamados a predicarlo, también estamos llamados a practicar la misericordia para con el prójimo. Muchas veces se pone cuesta arriba esto de perdonar, sobre todo cuando aquella persona a quien debes de perdonar no tiene ni siquiera intención de cambiar, mucho menos de pedir perdón, y el daño que te ha hecho pues ha sido muchísimo. Mas sin embargo, si Dios es misericordia y tú confías en Dios y tú crees en Dios, no hay objeción para no perdonar. Debemos de perdonar. ¿Cómo hace Dios para perdonarnos? Para que a pesar de tener quizá una piedra constante en nuestra vida en la cual tropezamos, nos siga perdonando. Porque nos ama. Dios es amor y nos ama. Nos ha creado, nos ha amado y nos ha creado. Y a pesar de que cuando terminó la creación ha dicho, vio que todo era bueno, y después del pecado, pues, de una manera, se ha manchado la maravillosa creación de Dios. A pesar de esto, Dios sigue viendo en ti como una persona que puede salir adelante ante el pecado, que puede volver a recuperar el cielo perdido, que puede nuevamente aspirar a la vida eterna. Dios centra su mirada en el amor y en que tú has sido creado a imagen y semejanza de Él. Y creo que por esto mismo nunca en ninguno de nosotros seremos etiquetados por Dios como causas perdidas. Esto es el primer punto para que también podamos perdonar a aquella persona que nos ha hecho daño. Si centramos nuestra mirada en el error, en el daño que te ha hecho, sinceramente no perdonarás o se pondrá muy cuesta arriba.
y centras la mirada en el amor como Dios lo hace para contigo, tendrás esa esperanza de poder perdonar. Podrás ver también en esa otra persona, quizá como tú, que lucha diariamente por buscar estar en gracia con Dios. Podrás ver en esa otra persona también a un hijo de Dios sobre todo, y que serás consciente que la mayor gracia cuando perdonas la recibes tú, porque puedes estar en paz, porque te quitas un peso de encima, como es el odio, el enfado. Centras tu mirada en el amor y puedes dar el paso del perdón. Otra cosa que debemos de tener en cuenta en ese perdón que Dios nos da a nosotros es justamente la comprensión. Él sabe en nuestras muchas fragilidades y por eso también nos ha enviado al Espíritu Santo, para que tengamos la fortaleza de ir aprendiendo de los errores y teniendo la fortaleza para no caer tanto en el pecado. Esto es algo que falta muchas veces cuando lo tenemos que practicar, cuando tenemos que practicar el perdón al prójimo. Falta ser comprensivos. Date cuenta, tú no eres perfecto. Y muchas veces quizá te preguntas, ¿cómo es posible que no cambio? ¿Cómo es posible que me sigo confesando de lo mismo de hace tantos años? Porque eres frágil, porque eres una persona, no eres Dios, no eres perfecto. Ojalá no cometieses más pecados, pero está ahí siempre esa inclinación. Y justamente el ser consciente de estas luchas que tienes internamente te debe de llevar también a ser consciente en el prójimo. También tiene sus caballos de guerra con la cual lucha diariamente. También tiene una piedra quizá que la hace tropezar día tras día. También tiene esas fragilidades que tú tienes. Y esto creo que puede hacernos entender el que tenemos que perdonar. Esta comprensión de Dios que nos lleva a perdonarnos diariamente no es una comprensión en cuanto que sea tonto, una comprensión en cuanto que nos ama, en cuanto que quiere darnos una nueva oportunidad para redimirnos. Otro punto esencial en este perdón de Dios es la paciencia también. Yo creo que cuando nos acercamos a confesarnos, a pedir perdón frente al sacerdote, no es porque Dios nos haya mandado un ultimátum o una amenaza o nos haya obligado a recurrir a la confesión para pedir perdón. Siempre a la luz del Espíritu Santo te ha dado esa oportunidad para que te des cuenta de tus errores, para que busques una reconciliación, para que te des cuenta de que ese pecado, más allá de darte la tranquilidad que necesitas, te lleva a estar impaciente, agobiado, triste. Y después te das cuenta y vas y pides perdón a Dios. Esto también es algo que tenemos que practicar constantemente en el prójimo. Si Dios nos tiene una gran paciencia a cada uno de nosotros, que nos sigue perdonando incluso de esas piedras constantes, también debemos de practicarlo para con los demás. Ser pacientes y mucho más aún porque al final, si somos conscientes de la paciencia que Dios tiene hacia nosotros, de que cuando nos equivocamos, deseamos un tiempo para darnos cuenta del error que hemos cometido, o cuando nos hacen enfadar, necesitamos un tiempo para tranquilizarnos, calmarnos y entonces buscar una reconciliación. Justamente es igual lo que pasa en el prójimo, que necesita esa paciencia para darse cuenta, ojalá se diese cuenta inmediatamente que te ha hecho daño, se portó mal contigo, pero así como tú necesitas un tiempo de paciencia para reconciliarte con Dios, así esa persona. Dios te envía al Espíritu Santo para que a través de Él, en tu conciencia, te des cuenta y busques una reconciliación. No te quedes solamente como una estatua, esperando a que esa persona se tiene que dar cuenta sí o sí de que se ha equivocado.
Puedes orar. Ayer os pedía oraciones cuando vemos al prójimo sufriente, porque eso nos hace que nuestro corazón no se endurezca, que no seamos indiferentes ante las necesidades de los demás. Hoy puede ser otro tipo de oración hacia la persona que ha hecho el mal, como por ejemplo su conversión. Al final nos damos cuenta que siempre debemos de estar orando, y no solo por nosotros, sino también por aquella persona que está a nuestro lado. Oremos también ¿para qué? Para que se dé cuenta de que quizá ha tenido una mala actitud, de que necesita pedir perdón, de que necesita reconciliarse, de que necesita en humildad volver a empezar. Esto es lo que ocurre de Dios hacia nosotros cuando nos perdona. Y esto mismo es lo que también debemos de practicar para con el prójimo. No somos perfectos, pero eso no es una excusa para no volver a empezar, para no pedir perdón, para no reconocer nuestros errores. Debemos de ver lo que Dios ve en cada uno de nosotros, que nos perdona constantemente, para también perdonar al prójimo. Si Dios ve en nosotros siempre esa parte esencial del amor, esa oportunidad única que tenemos para volver a reconciliarnos con Dios, nosotros también centremos nuestra mirada en lo que nos une, en aquello que nos da paz, en aquello que nos da tranquilidad a nuestra vida, no en el daño, que puede ser enorme, que puede ser tan grande, pero si se ha hecho, está hecho. Y seguir mirando en ese solo lugar, no tendremos ni reconciliación, ni paz en nuestro corazón. Veamos lo que nos une. Aprendamos a ver con amor a los demás, a otros hijos de Dios, que así como tú luchas constantemente con esa piedra en la cual tropiezas, así la otra persona también. Que así como tú sientes la fragilidad muchas veces del pecado, así la otra persona también. Perdonar constantemente no te hace tonto, no eres tonto. Te hace imitador del amor de Dios, te hace misericordioso como Él lo es contigo. Ora, por lo tanto, para que puedas efectuar el perdón, y ora también por la conversión de aquellas personas que necesitan tu perdón. Que el Señor nos ayude, que así sea. Presentamos nuestras plegarias a Dios, pedimos por la unidad de la Iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes, para que a través de nuestras oraciones, nuestra predicación, siempre esté Cristo presente. Roguemos al Señor por la paz del mundo, por el final de la guerra, del terrorismo, de la delincuencia, para que el amor fraterno habite en el corazón de todos los hombres. Roguemos al Señor. Por los enfermos, por los cristianos perseguidos, por aquellas personas que nos han pedido oraciones, roguemos al Señor. Y por nosotros también, para que no nos cansemos de perdonar y de pedir perdón, siempre con humildad. Ello nos lleva a imitar la misericordia y el amor de Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte, llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas